¿Por qué celebramos la Navidad? Y hoy quiero predicar de esta pregunta que pues puede sonar un cliché porque precisamente vamos a este tema en estas festividades, pero realmente aquí hay un propósito de parte de Dios, porque Dios desea, el Padre desea, que nosotros demos sentido y propósito a todo lo que hacemos. ¿Sabe usted que cuando Dios el Eterno irrumpió en el tiempo, Él vino para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Creador? Pero vivimos en una generación que celebra la Navidad sin comprender su origen, porque está demarcada en nuestro calendario por luces, por regalos, por recuerdos nostálgicos para otros. En la Navidad donde suena ese famoso villancico que a todos nos rompe el corazón y nos recuerda los regalos que nunca llegaron. ¿Usted sabe cuál es? Mamá, ¿dónde están los juguetes? Yo cada vez que escucho esa canción entro en depresión porque me acuerdo lo que me prometieron y nunca llegó. La Navidad es un tiempo, y recuerdo yo cuando mi mamá estaba viva, sonaba el hijo ausente. Ella lloraba con el hijo ausente porque era el hijo que no estaba en su casa, este personaje que por aquella época no estaba en este país. Entonces la Navidad muchas veces la hemos resumido a luces, a simplemente regalos, donde el comercio se mueve, donde hay sentimientos encontrados. Sin embargo, la Navidad no comenzó en diciembre, la Navidad no comenzó en Belén, la humanidad ni siquiera comenzó cuando inicia la historia de la humanidad. La Navidad comenzó en la eternidad, antes de que el tiempo existiera, porque Dios ya había tomado una decisión irrevocable, y esa decisión era crear a la humanidad, y en su preconocimiento de lo que iba a ser la humanidad, Él decidió no abandonar a la humanidad, sino entrar personalmente, irrumpir en la historia para salvarnos. Alguien diga amén a eso. Por eso la Navidad, escuche esto, no fue un gesto improvisado de Dios, no es el resultado de un plan profético, simplemente es una estrategia divina cuidadosamente diseñada por el Creador, anunciada, esperada, y finalmente se cumplió cuando la persona de Jesús apareció en la historia. Eso es la Navidad. Por eso la Navidad no es regalos, no es una fecha especial, no es un pensamiento emotivo, no es recordar a lo mejor el familiar que no visitamos. La Navidad es la prueba fidedigna de que Dios, el Rey Eterno, decidió salvarnos, se metió en la historia 2000 años atrás y nos regaló ese regalo maravilloso, valga la redundancia, de saber que cuando entramos en relación con Jesús tenemos la vida eterna, y es un regalo que no podíamos comprar y que solo Jesús podía pagar. Alguien diga amén a eso. Por eso la Navidad es el punto donde la profecía dejó de ser una expectativa, porque durante miles de años antes de Jesús, Isaías, Jeremías, Miqueas, incluso Moisés en el primer libro de la Biblia empezaron a declarar profecías de acontecimientos futuros que iban a pasar y que con el paso del tiempo y la historia se convirtieron en una realidad visible. Por eso 600 años atrás, antes de que Jesucristo apareciera en la historia, Isaías 7:14 dijo: Dios mismo les va a dar una señal. Esto pasó 600 años antes de Cristo. Y dice: la joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué esperaba el pueblo judío, la nación judía? Porque a través de los judíos llega la Navidad y llega la salvación, que había una señal muy clara, y es que Dios no los había abandonado. Emmanuel no solamente era un nombre, era una declaración profética. Ese nombre significa: Dios va a estar entre nosotros, Dios va a caminar entre nosotros, Dios no nos va a abandonar. Y por eso cuando Isaías declara esto, el pueblo judío sabía que esa declaración profética, escuche, 600 años antes de que Cristo apareciera, dictaba que iba a venir un Salvador. Luego vemos en Mateo 1, 22 y 23 el cumplimiento de esa palabra profética. Y dice la Biblia allí: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre, ¿cuál?
Recuerda que 600 años antes Isaías, que dijo: le pondrás por nombre que Emmanuel, Dios con nosotros. Llega el momento, 600 años después, María da a luz un hijo y le puso por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y escuche, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Recuerden Isaías: le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que Isaías anunció como promesa 600 años antes, 2000 años atrás, para nuestro tiempo, se convirtió en un cumplimiento, porque la Navidad es la confirmación de que Dios no se quedó lejos, sino que descendió para quedarse. Ahora, ¿por qué tenía que suceder así? Y lo he explicado algunas veces. Porque recuerden que el ser humano estamos manchados por el gen del pecado. Todos aquí tenemos una tendencia natural a pecar. Usted algún día fue un bebé inocente, hermoso y bonito. Probablemente lo presentaron en alguna iglesia como ese bebé inocente que no mentía, no robaba, no le hacía daño a nadie, como hemos presentado aquí bebés. Pero ese bebé, que si usted algún día creció, desarrolló conciencia, ¿y qué ocurrió? Usted empezó a pecar, a tomar malas decisiones, malos pensamientos, a decir mentiras, a engañar, a tener odio, rencor en su corazón. Y esa predisposición a hacer lo malo que está en nosotros, en todos los seres humanos, viene como herencia de una naturaleza caída que se llama el pecado. ¿Qué es el pecado? Ir en contra de la voluntad y la dirección de Dios. Eso es el pecado. Y todos nacimos en pecado. Pero cuando la Biblia anunció que el Salvador vendría a este mundo, es esa la razón por la cual Isaías dice que debía nacer de una virgen, porque el genoma del pecado está presente en los hombres, y todos los que estamos aquí somos hijos de papá y de mamá. ¿Me siguen? Digan amén. Si es así, aunque usted sea mujer, el esperma de su papá fecundó el óvulo de su mamá y nació usted como mujer, o nació usted como hombre con una predisposición genética al pecado. Pero en el caso de María, su óvulo fue fecundado por el Espíritu Santo. Isaías dice una vez más: y dará una virgen un hijo. ¿Y ese hijo era hijo de quién? Fecundado por el Espíritu Santo, sin pecado, sin mancha, sin error. Y aunque se haya mezclado genéticamente con el óvulo de María para que tuviera humanidad, ese hijo, por eso se le pudo llamar Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Digan amén. Ese es un regalo maravilloso. Ese es el sentido de la Navidad, porque nació entre nosotros un varón perfecto, Jesucristo, Dios Altísimo, Emmanuel, el Salvador, y a través de ese Rey prometido llegó la salvación. Y dice Miqueas, volvamos otra vez 600 años atrás. Voy a nombrar solamente algunas profecías importantes, porque hay más de 600. Y Miqueas 5:2, 600 años antes de que Jesús viniera, dice: tú, Belén Efrata, eras pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Mesías no nacería en palacio, sino en insignificancia. Dios anunció que su salvación vendría desde lo pequeño, lo despreciado y lo invisible. Ahora miren la perfección de la profecía. 600 años antes se profetizó que nacería ¿de qué? De una virgen. 2, que nacería en una ciudad específica, Belén. ¿Y qué ocurrió 600 años después? Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temas, que les traigo una buena noticia, que será para todos el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Entonces, para que el ser humano pudiéramos entender que ese judío, como lo describe el profeta, sin apariencia, sin hermosura, un hombre sencillo, hijo de un carpintero, nacido de la Virgen, ese hombre es Dios, y nace en un origen humilde,
pero viene como un rey eterno y vino a este mundo para reinar en esperanza. Y la Biblia dice: nacerá en Belén, y nació en Belén de Judea. Isaías 9:6, 600 años antes: porque un niño nos es nacido, hijo nos es concebido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable. ¿Qué sería Jesús? Dios fuerte. ¿Quién es Él? Padre eterno. Y dice aquí Isaías: Príncipe de paz. Pero 600 años después, para nosotros, 2000 años atrás, San Juan dice acerca de Jesús: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo el hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no lo conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Entonces, ¿qué encontramos a lo largo de la Biblia? Que la confirmación de la Navidad es entender que hay una prueba histórica que cumple los requisitos. Solamente nombramos 3 para que podamos entender que Jesús es el Mesías anunciado, Jesús es Dios con nosotros, Jesús es el príncipe de paz, Jesús es el rey que este mundo necesita, y Jesús es el único que puede reconciliar a Dios con nosotros. Por eso la Navidad es más que regalos, la Navidad es más que luces, la Navidad es más que una fecha en el calendario, la Navidad es más que cerrar un año, la Navidad es más que gastarse la prima. La Navidad es entender que Jesús es la promesa de Dios, que vino a este mundo, nació en este mundo y nos dio salvación, y es el mayor regalo que la humanidad pudiera esperar o recibir, y ese regalo lo recibimos de Dios en la persona de Jesús. Entonces, cuando usted vaya a su casa, ponga el árbol, ponga luces, dé regalos, coma natilla. Cuando usted comparta con su familia, usted tiene que ser consciente que todo eso es posible porque Jesús nació, porque Jesús vive. Usted puede cerrar un año hoy, eso es posible porque Jesús lo hizo posible. Sé que es una redundancia total, pero tenemos que entender la dimensión del regalo de Dios. Jesús partió la historia de la humanidad en 2. Jesús, Él hizo posible que el mundo fuera reordenado. Y aunque aparentemente haya caos en el mundo de hoy, hay una iglesia y habemos personas en este mundo que tenemos esperanza, porque hoy recibimos a Jesús. Y recibir a Jesús es recibir la misma presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, número 1, ¿recuerdan cuál fue la pregunta al inicio? Vamos a darle un contexto a eso. Y número 1, ¿por qué celebramos la Navidad? Diga conmigo: porque Dios superó la distancia. ¿Por qué celebramos Navidad? Dígalo fuerte. Entonces, recuerde que la tragedia del ser humano, ¿cómo se llama? Dígale a su vecino: el pecado. ¿Y sabe qué hizo el pecado? Creó una separación entre Dios y los hombres. El pecado creó una brecha espiritual. Por eso, cuando miramos históricamente las civilizaciones de la humanidad, no de cualquier civilización, todos tenemos intrínsecamente en nuestra alma una predisposición a la eternidad. Sabemos que hay algo más allá. Antes de que usted conociera a Dios, antes de que usted asistiera a una iglesia, dentro de usted Dios escondió la eternidad, y usted sabía muy adentro que había algo más allá que a lo mejor en su momento usted no podía definir. Y por eso los pueblos indígenas, cuando vamos en la historia de la humanidad hacia atrás, vemos que adoraron a las estrellas, a los árboles, a los animales, porque esa necesidad espiritual Dios la puso en el corazón del hombre. Y perdimos el significado, perdimos la conciencia cuando el pecado rompió nuestra espiritualidad. ¿Me siguen? Digan amén. ¿Cuándo se rompió eso? Cuando Adán pecó en el Edén. Y como les explicaba al inicio, recibimos genéticamente el gen del pecado, y por eso cada ser humano que crece en este planeta y se hace adulto, aunque usted no haya sido el que comió del fruto del árbol allá 6000 años atrás, el simplemente hecho de decidir hacer el mal te convierte en un pecador. Eso que generó
una brecha, una separación. Perdimos la comunión íntima con Dios. Sabemos dentro de nosotros que hay una necesidad espiritual, pero mientras nosotros no busquemos una relación con Dios, esa necesidad nunca será llenada. Hay gente que busca cerrar esa necesidad en licores, en vicios, en placeres, en el materialismo, en hacerse un buen nombre, en tener muchas cosas. Y cuando la gente alcanza sus metas profesionales y se dan cuenta que llegaron a la cumbre y pensaron que de esa manera iban a llenar su vida, se dan cuenta que hay un vacío más grande. Cuando alguien llena su cuenta bancaria de ceros y cree que consiguió la cúspide del mundo, se da cuenta que el dinero no lo llena todo. Cuando alguien se llena en su vida sexual de mujeres o de hombres, o usted se vuelca a los vicios, todos los que estamos aquí sabemos por experiencia personal que nada de eso puede llenar el corazón del hombre. ¿O es así? No lo puede llenar. ¿Por qué? Porque nuestra parte espiritual no puede saciarse de lo material, porque esa parte espiritual solo se puede recargar cuando está en relación con Dios. Solo cuando estamos en relación con Dios. Solo cuando tú logras conectarte a Dios, solo cuando tú logras conectar tu espíritu a la fuente que es el Creador. Ahora, humanamente es imposible. Adorar piedras, estrellas, animales no te iba a acercar a Dios. Cuando viviste en tu vida, hablo en la actual, separado de Dios, obedeciendo o alimentando lo que acabo de despojar, lo que acabo de decir, te diste cuenta en tu experiencia personal que eso no llena. Genera más vacíos. Y Dios sabía esto. El Creador sabía que por nuestra cuenta nunca lo íbamos a lograr. Por eso San Juan 1:14 dice: la palabra, el verbo, es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Escucha esto: para hacerse cercano a nosotros, sin dejar de ser lo que Él es, un Dios santo. Se hizo humano sin dejar de ser Dios. Se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad, aunque siguió siendo Dios. ¿Con qué finalidad? Para que Él pudiera acercarse a nosotros, porque nosotros no lo podíamos hacer. Y es por eso que la Navidad tiene sentido para la iglesia. ¿Por qué? Porque Él superó la distancia. ¿Y cómo lo hizo? Acercándose a nosotros en la humanidad de Jesús. Por eso la Navidad es la prueba de que Dios no te ama desde lejos. La Navidad es la prueba de que Dios te ama lo suficiente como para meterse en la historia. Y no solamente 2000 años atrás, lo sigue haciendo a día de hoy. Cuando usted le abre su corazón a Jesús y Él puede entrar en su corazón, cambiar su vida, cambiar su historia, hacer su realidad diferente, porque Él quiere bendecirlo a usted. Entonces, ¿dónde se metió? ¿Dónde se hizo cercano a Dios a nosotros? Él entró en nuestras limitaciones. Jesús sintió cansancio, Él vivió hambre, Él fue rechazado, Él experimentó el dolor. Por eso nada de lo que tú enfrentes a día de hoy es ajeno a Dios, porque Él lo vivió. Dios, al hacerse hombre, declaró que nuestra vida tiene un valor eterno. Porque ¿qué ofreció Cristo Jesús en la cruz? Su cuerpo físico. Derramó su sangre, fue lacerado, y cuando Él se entrega como ofrenda en expiación, dicho en otras palabras, pagó el precio por el cual se exigía por nuestros pecados, allí a través de su cuerpo físico nos dio salvación. Se acercó a nosotros, nos facilitó la vida, transformó el miedo en algo que hoy podemos dejar en la cruz y tomar confianza y seguridad. Porque como declara María cuando le puso su nombre a su hijo, se llamará ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso significa que Dios está contigo. Dios camina contigo. Él quiere vivir dentro de ti. Por eso la realidad número uno es entender que Él rompió ¿qué? La distancia. Él ya no nos observa desde lejos. Él ahora nos mira de cerca y está dentro de nosotros cuando recibimos a Jesús. Pero número dos, celebramos
La Navidad porque es la esperanza que, léalo ahí en pantalla, invencible. ¿Qué es la Navidad? La esperanza invencible. Eso significa que Jesús derrotó la oscuridad, Jesús derrotó al mal, porque recuerden que antes de Cristo la humanidad vivía oprimida por tinieblas, por oscuridad, por cadenas, por ataduras, y así vive mucha gente a día de hoy cuando no tienen a Jesús. Cuando alguien no tiene a Jesús, está atado al mundo, está atado a sus vicios, está atado a debilidades, está atado al fracaso, está atado a vivir una vida sin propósito. Y dice Isaías 9:2: el pueblo que andaba en la oscuridad vio que una gran luz. ¿Sabe usted qué ocurrió cuando Jesús nació? Había una estrella que iluminaba el cielo oscuro, apuntando a donde nacería. Y cuando Jesús nace, aparecen ángeles cantando de una forma impactante, es decir, los mismos cielos y el mundo espiritual, cuando nace Jesús, anuncia que su nacimiento traería luz a la humanidad. Y por eso, cuando celebramos la Navidad, encendemos luces, porque esas luces tipifican ¿a qué? A Cristo Jesús viniendo al mundo, trayendo luz donde había oscuridad, rompiendo la historia y enseñándonos que esa luz que es Jesús viene para traer libertad a los cautivos. Por eso, cuando alguien recibe a Jesús, es libre. Cuando alguien recibe a Jesús, es perdonado. Cuando alguien recibe a Jesús, su vida cambia, porque la Navidad es entender que Jesús irrumpe la historia para que hoy tengamos esa clase de libertad que Él deseaba para nosotros. Alguien diga amén a eso en esta mañana. ¿Cuándo decimos amén a eso en esta mañana? Por eso nuestra historia no termina cuando morimos. ¿Por qué no termina? Lo decíamos ahora en los anuncios. Porque Jesús, ¿qué es? Esperanza. Porque su victoria en la cruz nos dio vida eterna. Porque cuando usted recibe al Hijo de Dios, aunque usted continúe en un cuerpo físico que en algunos momentos le va a impulsar a hacer cosas que no convienen, también Dios depositó a partir de recibir a Jesús el poder del Espíritu Santo para tener dominio sobre el pecado, para derrotar las adicciones, para romper con el fracaso, para salir adelante de la miseria y la pobreza y la escasez y empezar a vivir una verdadera libertad. Entonces, necesitamos entender en esta mañana que celebrar la Navidad es entender que un Dios soberano se acercó a nosotros y número 2, nos dio una esperanza que es invencible. Dice la Biblia que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, exhibió públicamente el acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso significa que cuando Jesús murió en la cruz, allí fueron puestos nuestros errores, nuestros faltantes, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, equivocaciones pasadas, presentes y futuras. Y cada uno de esos errores, cuando los cometimos, le dio autoridad a un demonio, le dio autoridad a un ser espiritual de maldad para que nos atara, para que viviéramos esclavos de eso. Pero cuando Cristo muere en la cruz, lo exhibe y derrotó y rompió ese poder espiritual que tenían esos demonios a través de nuestros pecados y nos dio libertad. Por eso Él es luz, y por eso esa luz nos da una esperanza que es invencible. Y número 3, celebrar la Navidad, y léalo conmigo, para extender el amor divino. ¿Por qué? Porque la Navidad es la encarnación de un Dios salvando la humanidad. La Navidad es celebrar que Jesús nació con un propósito, como ya lo venimos viendo. Y dice San Juan 3:16: porque Dios amó tanto a la gente de este mundo, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo que en aquel creamos no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna.
Amó Dios tanto al mundo para que los que creamos en Jesús no nos extraviemos, sino que recibamos la vida eterna. Pero el versículo siguiente no está en pantalla, y me encanta, dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso, si usted quiere honrar lo que Jesús hizo con nosotros e hizo por nosotros, no le honramos simplemente con poner luces, un árbol o ofrecer regalos. Lo hacemos cuando manifestamos esa clase de amor que Dios nos dio a nosotros. Navidad es un tiempo para amar sin condiciones, porque cuando usted ama sin condiciones, eso genera sanidad. Navidad es un tiempo para servir por humildad. Navidad es un tiempo para ser intencionales en nuestra generosidad, porque cuando usted no expresa el amor, el mismo amor que Dios nos ha dado, ese amor se estanca, porque la gracia Dios nos la ofreció en la cruz para ser compartida, para ser dada a otros. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera y sea salvo por él. Y si tú tienes a Jesús, al Hijo de Dios, tu misión ¿cuál es? Expresar el amor de la cruz en la vida de alguien que hoy necesita a Jesús. Por eso usted no necesita un pesebre en la casa. Si lo quiere tener, hágalo. Ponga un pesebre. Pero el verdadero pesebre es entender que nosotros somos esos lugares donde la gente tiene que encontrar a Jesús. No sé si me hice entender. Porque cuando usted pone un pesebre en la casa, representa aquí, allí. Usted pone el burrito, la vaquita, los pastores por allá, y allá en una chocita pone a Jesús, un recién nacidito, una representación. Pero el verdadero pesebre no es esa representación, es entender que usted es ese mensajero que Dios desea enviar para que otros encuentren a Jesús. Por eso la verdadera Navidad es la que acerca a Jesús a la vida de otras personas. ¿Ya les aplauso frente a Jesús? Por eso pregúntese en esta mañana: ¿a quién Dios desea que usted se le acerque este mes de Navidad? ¿A quién Dios le ha puesto en su camino, en su mente, en su corazón? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser su jefe, puede ser su vecino, su vecina. Dios desea que en esta Navidad usted se acerque a alguien y le lleve este verdadero propósito. O a lo mejor Dios desea que perdones a alguien, porque a lo largo del año has odiado o te hicieron daño, fuiste lastimado, lastimada, y necesitas perdonar a alguien, porque Navidad es perdón, es reconciliación. Recuerda el primer punto: Dios se acercó a nosotros. Punto número 3, tenemos que llevar a Navidad. Entonces necesitamos acercarnos a alguien a llevar ese amor de Dios. Necesitamos perdonar a quien nos haya ofendido, o a lo mejor Dios desea que usted le sirva a alguien. Jesús nació en un palacio rodeado de riquezas. No, es el dueño de todo, pero decidió nacer en un pesebre. Humilde, sencillo, creció. Dice la Biblia que no tenía ni almohada en las noches para donde recostar su cabeza. No tenía pertenencias materiales, aunque es Dios dueño de todo, pero decidió vivir así para servir en la vida de otros. ¿Recuerdan cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles? Se asustaron, se sorprendieron. ¿Cómo es posible que el maestro nos da a lavar sus pies? Pero Jesús dice que el que es grande en los cielos tiene que ser pequeño. Por eso Navidad es servir a otros. El propósito de la Navidad en la persona de Jesús fue servirnos a nosotros. Repito, murió en una cruz, dejó un legado a través de 12 apóstoles. Por eso hoy tenemos iglesia, tenemos fe. Pero ese trabajo no ha terminado. Dígale a su vecino: la verdadera Navidad es servir a otros, es llevar a Jesús, es perdonar y es amar como Jesús ama. Si usted empieza a vivir de esa forma la Navidad, entonces va a cobrar sentido y va a cobrar verdadero propósito. Cuando usted ponga su árbol
Esas luces le tienen que recordar que hay que brillar como Jesús. Digan amén a eso. Si usted pone su árbol en su casa, esos regalos tienen que representar que usted va a dar amor, va a ser generoso. Digan amén a eso. Cuando usted ponga su árbol, ese árbol que usted pone en su casa con esa estrella, allá en la punta le va a indicar que hay esperanza. Por eso la Navidad para un hijo de Dios es entender que Él se acercó a nosotros, que la esperanza nació y que ese amor necesita a día de hoy ser compartido. ¿Cuántos hacen natilla en su casa? Buñuelos. A ver, ¿cuántos han hecho? Levante la mano. No me han invitado. A los veo mal. Los veo mal, pero les va a dar una oportunidad. 28 de diciembre, traigan natilla y buñuelos a la iglesia. ¿Qué le parece si usted haga natilla y buñuelos, invite a sus vecinos? ¿Ah? A ese que cuando se levanta en las mañanas y barre su andén le tira la basura a usted. Al de la tienda que no le quiere fiar. A ese familiar gruñón que no le quiere hablar, invite a alguien, comparta natilla, buñuelos. Ese gesto generoso le va a abrir el corazón de la gente. Y cuando alguien viene por natilla y buñuelos, usted le va a dar a Jesús, le va a mostrar el amor de Dios, porque ese acto generoso le abre el corazón de las personas y permite que usted le pueda hablar del verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué le parece si esta Navidad usted es generoso? ¿No dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren un regalo esta Navidad? Yo quiero un buen regalo esta Navidad. Amén. Y no le voy a decir que dé regalos caros, pero sí de regalos sentidos, que le cuesten. No le voy a poner un tope a eso. De algo que a usted le cueste y cuando lo haga, hágalo con propósito. Porque sabe que el regalo de Navidad, ¿sabe qué le costó al Creador? La vida. Y mire, ahí lo leímos en Juan 3:16, que es un hermoso versículo. De tal amor que dio, ¿para qué? ¿Tenga qué? ¿Entiende el sentido del texto? ¿Qué dio Dios? Todo por personas como usted y como yo. Esta Navidad, diga conmigo, va a repetir conmigo fuerte. Esta Navidad no voy a ser chicato, no voy a ser tacaño, dígalo con fe, voy a dar con generosidad, voy a dar algo que va a sorprender, porque así como Dios me amó, voy a amar. Uy, esas Navidades van a estar buenas en la iglesia, estar buenas en las Navidades. Esa es una forma de hacer, digámoslo de alguna manera, justicia o representar lo que hemos recibido de Jesús. Obviamente lo que Él ha hecho por nosotros no tiene precio, no tiene valor, pero realmente démosle sentido a estas Navidades. Que tus Navidades este año vayan más allá de luces, regalos, festividades. Que tus Navidades este año no se vean empañadas porque le da rienda suelta al licor y muchas veces eso da lugar a peleas, discusiones. Que tus Navidades este año en familia, entre amigos, sea para mostrar a Jesús, para hablar de Jesús, para que Él sea luz en tu casa, para que Él sea luz, no dicen amén, en tu barrio, para que esos vecinos, canzones que no te agradan este año, si vean en usted algo diferente, porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no dicen amén. Que tu familia pueda comprobar que tú amas a Dios, no dicen amén. Que tus regalos saben de lo que tú recibiste de Jesús, no lo decían amén. Que la Navidad de este año sea una Navidad realmente sentida y real. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén.